con poder. Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Mauricio Morales. Ya estamos de vuelta, 8:37. ¿Cómo estás, Mauricio Morales? Hola, Juan Manuel, muy buen día. Mauricio Morales, teníamos pendiente la reforma del sistema político. ¿Crees que alcanza a salvarse la reforma del sistema político? Está difícil, Juan Manuel, que se pueda aprobar en este gobierno. De hecho, estaba leyendo hace poco una entrevista a Rubén Oyarzo, que forma parte de la comisión encargada en la Cámara de revisar esto, y hay cerca de 54 indicaciones. Por lo tanto, es muy probable que si pasa a la sala, el proyecto se pueda rechazar algunos de los contenidos, y esto haga que se devuelva a la comisión y que posteriormente se pueda armar una comisión mixta. Pero si es que uno se va a los contenidos del proyecto, Juan Manuel, por lo menos de los 4 contenidos que te voy a comentar en este programa, todos ellos van en la dirección correcta. Claro, hay partidos que no están de acuerdo porque son partidos que están al borde de la disolución, particularmente cuando se van subiendo las exigencias que voy a mencionar a continuación. El CERVEL acaba de comunicar ayer, Juan Manuel, que se disolvieron 13 partidos y son 13 partidos, algunos de ellos incluso con representación en el Congreso, como el Partido Radical, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Social Cristiano, el Partido Humanista, el Partido Partido Acción Humanista, perdón, y el Partido Demócrata. O sea, teníamos 17 partidos en el Congreso con representación y vamos a tener 11 partidos dada la disolución de 6 de ellos que tienen representación en el Congreso. Bueno, también se disolvió Amarillos, Partido Alianza Verde Popular, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Popular, Partido Igualdad, pero esos partidos, por lo menos a nivel de congresistas, no tenían representación, ¿sí? Entonces, ese es el marco en el que nos estamos moviendo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, cuál es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto, como lo señala el mismo documento, es reducir los niveles de fragmentación. Y acá hay que hacer un poco de historia porque en Chile hasta 2015 siempre se exigió que para formar partido estos debían recolectar firmas equivalentes al 0,5% de la votación emitida en la elección anterior. El año 2015 se rebajó a 0,25, es decir, se rebajó a la mitad, y eso fue, Juan Manuel, porque el gobierno de la época necesitaba los votos en ese entonces Amplitud, y para facilitarle las cosas a Amplitud en su proceso de formación de partido, el gobierno impulsó este cambio que era disminuir a la mitad las firmas para formar partidos. ¿Qué se está haciendo ahora? Es reponer simplemente el histórico 0,5 para 8 regiones consecutivas, e incluso dejando fuera, Juan Manuel, la posibilidad de partidos regionales, es decir, partidos que se puedan formar en solo 3 regiones contiguas. Entonces, como hoy se pueden formar partidos a bajo costo y adicionalmente acceder a beneficios monetarios, cuestión a la que ya me voy a referir, el proyecto del gobierno lo que hace es elevar al doble las exigencias para formar partidos, y adicionalmente serán solamente los partidos con representación en el Congreso los que podrán acceder a recursos públicos. Entonces, el proyecto creo yo que va en la línea correcta porque evita o disminuye o anula, más bien dicho, los incentivos para formar organizaciones pequeñas, personalistas, inestables. Luego, hay otro, este es un antídoto contra entonces los partidos que van apareciendo y muriendo, que son partidos muchas veces regionales, que no logran representación, que sí tienen acceso a recursos públicos, pero que elevan innecesariamente la fragmentación partidaria. Es el primer antídoto. El segundo antídoto es el antídoto contra las candidaturas independientes. Claro,
alguien podrá decir, pero bueno, todas las personas tienen derechos a ser candidatos, eso es verdad, pero lo cierto es que en un sistema de partidos que pretende convertirse en un sistema de partidos más estable e institucionalizado, son precisamente los partidos los agentes propios de canalización y agregación de intereses ciudadanos hacia el Estado. Y lo que hace este proyecto, Juan Manuel, es elevar los patrocinios, las firmas, para las candidaturas independientes presidenciales, por lo menos, al 0,5%, tomando como base la votación en la última elección de diputados. O sea, estamos también aumentando las firmas que los candidatos presidenciales independientes deben presentar ante el servicio electoral. Por ejemplo, en la última para la última elección presidencial de 2025, el año 2021, como se calcula sobre la base de la votación, de la votación, de la elección del año 2021, ahí votaron 7,1 millones y por lo tanto para 2025 los candidatos presidenciales independientes debían reunir cerca de 35.000 firmas. Para 2009, el cálculo se va a hacer sobre la base de la participación electoral en 2025. En 2025 participaron más de 13 millones de personas, por lo tanto, esos candidatos van a necesitar 68.000 firmas aproximadamente. O sea, pasamos de una exigencia de 35.000 a 68.000 firmas, pero también hay una indicación que señala que este cálculo no debiese hacerse sobre la base de la votación emitida en la elección de diputados anterior, sino que sobre la base del padrón electoral. O sea, si en una elección votan 13,4 millones y el padrón es más de 15 millones, entonces si la base de cálculo es el padrón, ya no tendríamos las nombradas 68.000 firmas como requisito, sino que 79.000 firmas. Ya no va a ser tan sencillo presentarse como candidato presidencial independiente, dado que la exigencia en el número de patrocinios va a aumentar de manera muy drástica. Entonces tenemos el primer antídoto contra los partidos pequeños, contra estos partidos personalistas, y segundo, un antídoto contra estas candidaturas independientes que, recordémoslo, Juan Manuel, en la última elección presidencial ocuparon lugares postreros en la votación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Marco Enrique Ominami, Harold Mike Nichols o el propio Eduardo Artés. Son candidaturas que lo único que hacen es aumentar los costos de información para la gente, pero que no están generando, por lo menos en la última elección, apoyos sustantivos por parte de la ciudadanía. El tercer elemento de este proyecto es que, como adelanté, en materia de financiamiento, el proyecto no solo establece el acceso a recursos públicos exclusivamente, Juan Manuel, a los partidos con representación en el Congreso, no solamente a los partidos que son capaces de constituirse y que son capaces de funcionar. No, acá se van a entregar recursos única y exclusivamente a los partidos con representación en el Congreso. Y lo otro es que si un legislador, por ejemplo, Juan Manuel, renuncia a un partido, ¿te acuerdas que estaba la discusión de que si que ese legislador tenía que o perdía el cargo? Eso está en discusión todavía, pero por ahora, si es que un legislador renuncia a un partido, los recursos asignados a ese partido por haber elegido a ese legislador que se van a mantener. Entonces, eso va a evitar que ciertos legisladores actúen casi como mercenarios, que anden con una bolsa de dinero en las espaldas, claro, y que existan partidos dispuestos a recibirlo solo por un afán económico. Entonces, los legisladores que renuncian al partido se van, pero el partido mantiene la cuota de recursos públicos por concepto de haber elegido a ese legislador. Entonces vamos resumiendo de nuevo. Primer antídoto, partidos, exceso de partidos. Se suben las barreras de entrada para formar partidos. Segundo antídoto, contra los independientes, o por lo menos se suben
significativamente las barreras de entrada, entendidas como el número de firmas, para que un independiente se postule a la presidencia de la República. Y tercero, se le regula el hecho de que los partidos que solamente pueden recibir recursos públicos son aquellos con representación en el Congreso, y que si un legislador se va de ese partido, los recursos quedan con el partido original. Entonces, esto va a lo mejor reducir la posibilidad de que algunos partidos le abran la puerta o generen incentivos internos para que un diputado de otro partido se venga con ellos. O sea, este es un antídoto, Juan Manuel, contra el transfugismo. Entendido el transfugismo como aquellos diputados que pululan de partido en partido. Tercer antídoto. Y el último, que puede ser el menos sexy desde el punto de vista de la discusión, pero para mí, entendiendo esta reforma como una cuestión estructural a nivel de sistema de partidos, es que el proyecto limita, Juan Manuel, al 50% la porción de independientes dentro de la lista de un partido que compite para las elecciones de diputado o senador. ¿Qué está haciendo el proyecto entonces en este último punto? Le está diciendo a los partidos que ellos son los encargados de formar militantes, de reconstruir sus bases territoriales y de activar sus bases sociales, porque al menos la mitad de los candidatos que presenten en la próxima elección legislativa deben ser de la casa, deben ser militantes, formados por el partido, o personas que, si son independientes, paguen, entre comillas, el costo de inscribirse en ese partido político. Hoy día los partidos tienen muchos incentivos, Juan Manuel, para tomar o para incorporar a personas que a lo mejor vienen de un mundo distinto, que son independientes, pero que a lo mejor provisoriamente le pueden entregar votos a ese partido, y los partidos se ahorran con eso todo lo que implica, o el costo que implica, formar militancia. Acá el proyecto, incluso yo habría sido más severo, Juan Manuel. Yo habría puesto una barrera más alta que el 50% de militantes, o pudo haber sido el 60 o el 70% de militantes, con el fin de obligar a que los partidos hagan ese trabajo territorial, político y de construcción de bases militantes que sean capaces de colmar las listas que cada partido presenta en cada una de las elecciones, particularmente en las elecciones legislativas. Resumiendo, el proyecto ataca la formación de partidos pequeños e inestables, regula o limita el acceso a recursos, o elimina el acceso a recursos para aquellos partidos que no logran representación en el Congreso, aumenta el número de firmas o de exigencias, de patrocinios, para que un candidato se pueda presentar como independiente en una elección presidencial, impide que un legislador que renunció al partido, entre comillas, se lleve los recursos hacia otro partido. Eso es un antídoto contra el transfugismo. Perfecto. Y por último, los partidos se van a ver obligados a formar más militantes, porque va a quedar regulada la porción de independientes al 50% por ahora. Bien, pues Mauricio, como siempre un gusto. Muchas gracias. Listo, pues nos vemos.